como os ha dicho Chelo, podéis, yo trabajo en el Berrichegune A02 de Vitoria-Gasteiz. Sí que es cierto que en esa página de berrichegunea.net podéis encontrar publicaciones, sobre todo de sordera, que son las que coloco yo, pero también tenemos artículos interesantes referidos a la discapacidad que podéis consultar. Lo vamos a hacer aquí mismo, os digo cómo accedéis, y podéis recoger artículos de muchas cosas, de ACIS, de autismo, de otras. Hombre, es cierto que lo que más hay colgado es de sordera y de lenguaje, Pues os vais a la página de berricheguneak.net, lo podéis poner en castellano, en euskera. Os situáis en Araba y veis que hay dos berrichegunes, A01, A02, os metéis en cualquiera de los dos y podéis buscar aholkularitzak y os vais a Hezkuntza Premia Bereziak y ahí tenéis fichategiak, ahí tenéis un montón de fichateguis, que os podéis, picáis ahí y os bajáis los archivos. Si queréis encontrar los archivos de lenguaje y de sordera, tenéis que ir a Hezkuntza Premia Bereziei Laguntza. Y ahí tenéis hasta los carteles en pequeñito de la lengua de signos, tanto en castellano como en euskera, que los he colgado ahí. Tenéis los diccionarios de lengua de signos que están consensuados para el País Vasco, de Haur Hezkuntza, de Lehen Hezkuntza, en castellano y euskera, y un montón de ficheros que se pueden coger, que podéis mirar y consultar. ¿De acuerdo? Os invito a que lo hagáis. Bueno, yo voy a empezar, os voy a contar un poquito. Voy a empezar con unos datos. No hay estadística. ¿Me oís bien? Bien. No hay estadísticas a nivel del País Vasco del número de personas sordas. Son estadísticas a nivel de España, ¿no? Tener en cuenta que la incidencia de la hipoacusia en recién nacidos o problemas auditivos es 5 de cada 1000 niños recién nacidos padece una sordera de distinto grado. Y 1 de cada 1000 recién nacidos, 1 de cada 1000, tiene una sordera severa o profunda. Eso es una sordera muy importante. Alrededor de 2000 familias cada año están afectadas por la presencia de una discapacidad auditiva en uno de sus hijos. El 80% de las sorderas infantiles permanentes están presentes en el momento de nacer y el 60% de las sorderas infantiles tienen origen genético. Veis ahí más o menos la población a nivel española, y el número de sordos en general, 114.894, un 0,24% de la población. Y os he reseñado un poquito ahí la cantidad de personas sordas que usan el lenguaje de señas o la lengua de signos, 13.300, un 0,03%. Ahí en esos 114.000 siempre están metidos las personas de la tercera edad, las presbiacusias, los implantados cocleares, o sea que bueno. Yo sí que quería hacer, antes de empezar con otras presentaciones, ¿se me oye también de pies? Bien. Reflexionar un poquito sobre varias cuestiones de la sordera, varios aspectos. La invisibilidad de la sordera. La sordera, a no ser que veáis una persona, perdonad, a no ser que veáis a una persona con los audífonos puestos, que casi siempre los llevan tapados, sobre todo los adolescentes o muchos niños, porque no les gusta que se les vean. Vosotros no os dais cuenta que una persona es sorda hasta que o habláis con ella o le ves los audífonos. Sin embargo, hay otra serie de discapacidades como la anterior, la ceguera, que son muy visibles y causan además bastante, bueno, pues vamos a decir pena o diversos tipos de sentimientos, ¿no? El sordo, uno no se da cuenta que una persona es sorda hasta que te acercas y hablas con ella y dices, pues habla muy bien, pero parece extranjero. Igual uno que lleva un implante o extranjera, ¿no? O que lleva audífonos.
una persona en silla de ruedas se ve perfectamente de lejos. Incluso la invisibilidad de la sordera hace que la propia sordera haga que el resto de las personas tenga incluso hasta sentimientos negativos. Hay veces que uno no se da cuenta que una persona es sorda, baja en el ascensor, saluda a alguien, igual le saluda por la espalda o le dice cualquier cosa y no le contesta. Y va y habla con una vecina y dice, joder, pues qué mal educado ese señor de... que le digo buenas tardes y ni me contesta. Resulta que no es que sea mal educado, es que es sordo. Y igual no se sabía. Bien, sordomudo o sordomuda, eso es una palabra que desterréis ya de vuestro vocabulario, del diccionario y de todo. Las personas sordas, que yo sepa, y no he conocido nunca a nadie que sea, a nadie que sea mudo. Que tenga, para ser mudo hay que tener algo en las cuerdas vocales que te impida poder hablar. Los sordos se llamaban sordomudos en su momento porque se pensaba, y no hace tantos años, vamos a hablar de 40 o 35, que como no oían, eran tontos y tontas, no tenían capacidad intelectual. Entonces, ¿para qué iban a enseñárseles nada? Y menos a hablar, fíjate. Por eso se les llamaba sordomudos. Pero eso es una palabra que hoy en día no se usa, que la vais a oír en la televisión porque no están todavía muy al día de este tema, como podéis oír implantes nucleares por implantes cocleares, que lo he oído en la radio. Entonces, el día que lo oí dije, vaya, mira, ya han descubierto la solución para las personas sordas. Le ponen el implante nuclear y ya está, se acabó, sordera y persona. ¿De acuerdo? Entonces, sordomudo, no. Hay que utilizar persona sorda o persona con sordera. Generalmente lo que más les gusta es persona con sordera, pero porque primero son personas y después está esa discapacidad, entre comillas, que tampoco me gusta esa palabra, o ese déficit, ¿no? ¿Vale? Personas con sordera o personas sordas. Os vais a encontrar y alguien os va a hablar de persona sorda con la S mayúscula. Eso se está discutiendo. Persona sorda con S mayúscula son las personas de la comunidad sorda que defienden a capa y espada la lengua de signos y su identidad de sordos. No llevar audífonos, signar, etc. Entonces, cuando veis sorda, con S mayúscula, será la persona aférrima a ser de esa isla de sordos, de esa comunidad sorda. La persona sorda con S será pues el resto de los sordos que no son tan, vamos a ponerlo así, tan bordes. Luego, la diversidad y heterogeneidad. O sea, yo os voy a hablar de sordera, de cosas de la sordera, pero no os penséis que todos los sordos son iguales, como somos nosotros diversos y heterogéneos. Pues lo mismo los sordos. Me supongo que los ciegos también. Y otra cosa, la sordera no es algo más que no percibir los sonidos. Es un problema muy gordo del lenguaje. Fijaros, la ceguera o el ser ciego nos aleja o aleja a las personas ciegas de las cosas. Pero la sordera aleja a las personas de las personas. Porque está implicado el lenguaje. Y el lenguaje es muy importante. Fijaros que yo que estoy haciendo hablar y todo, prácticamente es lenguaje. Oír, compartir, feedback auditivo, feedback de conversación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué produce? Pues incomunicación, aislamiento, limitación de experiencias, dependencia de otras personas, inseguridad, baja autoestima. ¿Vale? Bien. Una definición de sordera, que luego veremos algunas más. Pues está claro. Es una imposibilidad o una dificultad en usar el sentido del oído. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una pérdida. ¿Cómo puede ser la pérdida? Puede ser parcial o leve. A eso le vamos a llamar hipoacusia. Sería la pérdida leve o parcial. Puede ser una pérdida total, que es cofosis, que es no oír nada. Puede ser de un lado, puede ser de los dos.
Entonces, una persona sorda, el problema que tiene es que no podrá escuchar correctamente, y puede haberlo adquirido de forma hereditaria o puede ser de consecuencia de una enfermedad, de un traumatismo, de una exposición a largo plazo al ruido. En la página web hay un artículo muy interesante sobre el daño que hacen los auriculares con los MP3, MP4, etc, etc, etc. Os recomiendo que lo leáis, porque desde hace unos 10 años se está viendo que ha subido la tasa de personas sordas como consecuencia de los auriculares. Medicamentos también. Nosotros tenemos personas sordas, aunque hoy en día está muy estudiado cuáles son los ototóxicos, tenemos personas sordas que se han quedado porque han tenido otra enfermedad, un cáncer, y la medicación les ha provocado la sordera. Está estudiado cuáles son los ototóxicos, pero a veces es más importante la vida que perder el oído con la medicación. ¿De acuerdo? Esas son unas primeras reflexiones que os quería... ¡Uy! ¡Qué brutita soy! ¿Dónde estaban? Aquí. Bueno, hay muchas cosas dentro de la presentación. Os voy a contar un poquito cuál es nuestra filosofía de trabajo, porque nosotros trabajamos fundamentalmente en educación. Yo soy la coordinadora de un servicio que ahora vamos a ver cuántas personas lo integran y cómo trabajamos, ¿vale? Entonces, bueno, la concepción de las personas sordas a día de hoy, actualmente, ha cambiado muchísimo, como ha cambiado la tecnología. Yo empecé a trabajar y los alumnos sordos llevaban unos audífonos que eran 2 botones gordos aquí, con 2 cables por aquí, con una caja así de grande aquí en el pecho y una bolsita de ganchillo que les hacía a su abuela, a sus madres colgada. De eso a lo que hoy tenemos ha variado mucho. Como también ha variado un poco cómo es la concepción de las personas sordas. Antes, en años anteriores, había siempre una perspectiva clínica o terapéutica que estaba basada en los déficits de la sordera. Pero ahora no, esa perspectiva ha cambiado. Ahora la perspectiva es una concepción más sociológica, que está basada en las capacidades que tienen las personas, que tiene la persona sorda. Hoy en día la respuesta educativa a los alumnos sordos no se puede realizar desde esa perspectiva ideológica en la que solo se veía que era una persona con un déficit y que no oía y que el médico solo le miraba las orejas. Eso ha predominado durante muchos años. Hoy en día la realidad de estos alumnos es multidimensional. Los alumnos y alumnas sordas tienen una pérdida auditiva, tienen una serie de consecuencias. Por lo tanto, unas dificultades en muchas áreas, sobre todo en las lenguas, en el euskera, en la lengua castellana y en la lengua inglesa, y también tienen problemas en lenguaje escrito, pero sí que tienen capacidades, y esas capacidades les permiten adquirir una lengua, bien sea oral o bien lengua de signos, y tener un desarrollo armónico. Aquí esto ya lo hemos comentado. ¿Pero qué es lo esencial? ¿Ser persona o tener sordera? Es lo que os decía antes. Las personas sordas, el enfoque que quieren para ellas es simplemente sordo, o persona con sordera, ¿vale? Sin S mayúscula ni minúscula, en general. Pero os lo digo por si acaso lo veis en algún sitio escrito. Que os digo de antemano que yo cuando hablo de hipoacúsico hablo de persona con muy poca sordera, con una audición que le sirve para acceder al lenguaje oral. Y sordo es el de otros distintos grados, media, severa, que luego lo veremos, severa y profunda. Muchas personas sordas se definen no por lo que les falta, que es la audición, ni por lo que no son oyentes, sino por lo que son, personas con capacidades que comparten con otras personas semejantes una lengua, una historia, una cultura propia, que les da una identidad que debe ser aceptada y reconocida en una sociedad que abogue por la igualdad en la diversidad, ¿vale? Os voy a decir que hubo 2 fechas importantes después de... Esto ha sido un sinfín de guerras en la educación de los sordos. Lengua de signos sí, lengua de signos no, implante coclear sí, audífonos no... Esto es ha sido una guerra. En esa guerra hubo 2 fechas muy importantes, que son en 1880 el Congreso de Milán, que
hasta entonces había una tradición gestual y se va a imponer el oralismo. Entonces comienzan todos los métodos oralistas, el Guberina, que si nos da tiempo, y otros métodos, os comento. Bien, esa es una fecha, pero luego todas estas personas tan sabias y tan listas se reúnen en 1980 en otro congreso que fue el de Hamburgo y se reconoció entonces que no era fundada la importancia del oralismo y se vuelve a la defensa de la lengua de signos, hasta hoy en día, que ya sabéis que está reconocida como una lengua más. Una cosa es que esté reconocida y otra cosa es que se pongan luego los recursos. Reconocida está como lengua. Otra cosa es que luego los sordos piensen que ya enseguida van a tener un intérprete a cada sitio que van, y eso no es verdad. Además, todos los sordos no necesitan intérprete. Ya os he dicho que no todos los sordos son iguales, son heterogéneos y son diversos. ¿De acuerdo? En el último siglo, ¿cómo estamos trabajando hoy en día? Hay una nueva postura. El biculturalismo o bilingüismo, pero estamos hablando no de euskera, castellano, inglés, sino nosotros en la educación de los sordos estamos hablando de lengua de signos y lengua oral, ¿vale? Podemos convivir esas dos lenguas, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, os voy a contar cuántas personas estamos en el equipo. ¿Os parece interesante o queréis que os cuente otra cosa? Vale, pues ya está. Yo os voy a contar un poco de todo, a ver si puedo. Si no lo pasamos rápido. Bueno, eso hemos dicho que todo el alumnado sordo es muy diferente, que no existen dos personas sordas iguales, que hay una serie de características de la sordera y luego cada persona tiene unas. ¿De acuerdo? Diversidad, bueno, el panorama de la educación del alumnado sordo ya os he dicho que ha variado mucho, por las modalidades de lenguaje que usamos, por los contextos educativos en los que se lleva a cabo, por los métodos y sistemas de comunicación que empleamos y las ayudas técnicas, que los ciegos os han presentado una retahíla de cosas. Yo os las voy a enseñar en fotografía, pero bueno, la técnica ha avanzado en el tema de sordera casi más que en el de ceguera, avanzó en su momento, y si estás sin hacer un curso de reciclaje un año ya te has perdido, porque yo empecé a oír hablar de implantes cocleares hace 15 años en adultos, luego pasaron a adolescentes y ahora ya están haciendo implantes cocleares con un año de vida. Primero eran solo de un oído, luego de dos y luego yo creo que llegaremos a que esté la madre con el niño dentro y le van a meter los implantes ya en la barriga, porque es que esto ha avanzado una pasada. Bueno, os voy a contar cómo es el equipo, en el que nosotros pues abogamos por eso, por la igualdad en la diversidad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar algunas cosas rápido. Esos son algunos de nuestros alumnos que tenemos permiso para exponerlo. Bueno, os voy a decir las dos formas más importantes que tenemos nosotros de atender a las personas sordas de Álava, En Guipúzcoa y en Vizcaya hay otro coordinador, como yo, o coordinadora, y intentamos hacer parecido. Los territorios son diferentes en población y en todo, pero bueno, los sordos pueden estar en un centro de agrupamiento. ¿Qué quiere decir centro de agrupamiento? No un aula cerrada con sordos ahí y todo lleno de sordos, no. Un centro de agrupamiento es en el que va a haber algunos sordos agrupados para hacer ciertas cosas, pero en realidad están inscritos en un curso y luego, pues según su currículum, pues irán a recibir ayudas a esas aulas, ¿vale? En esas aulas nosotros tenemos el centro de agrupamiento, es el IES Samaniego y CED Samaniego, que resulta que está en un edificio está el CED, lo que es infantil y primaria, abajo, y arriba está el instituto, en el mismo edificio. Pero tenemos un aula de agrupamiento de infantil y primaria con 8 alumnas de distintos grados de sordera. El propio profesor que se desplaza al aula ordinaria a apoyarle en el aula ordinaria, con la lengua de signos o con lo que sea. Ahí hay dos formas de enseñanza. La bilingüe, si opta la familia, quiere lengua de signos y lengua oral,
o la monolingüe, ¿de acuerdo? En el tema de sordera, quiere decir. En el aula infantil y primaria hay 2 profesoras PTs competentes en lengua de signos. En este equipo no hay nadie que no sepa lengua de signos, es que eso sería terrible. Y un logopeda también que tiene competencia en lengua de signos. Competencia no quiere decir que sea intérprete de lengua de signos, ojo, eso es diferente. Es comunicador del currículum en lengua de signos, ¿de acuerdo? Y lo mismo hay en el aula de secundaria. 2 profesoras PT competentes en lengua de signos y un logopeda con competencia también en lengua de signos. En total, en el aula de agrupamiento, fijaros, 11 alumnos solo, que son usuarios casi todos de lengua de signos y de lengua oral, las 2. Después, en inclusión individual, ¿eso qué quiere decir? Que el resto de alumnos se ha escolarizado en el colegio de cerca de su casa, donde tienen sus amigos o en la zona que le toca. Y ahí también le vamos a dar una atención. No va a ser igual que la que hay en el aula de agrupamiento, pero se tiende a que lo sea. Bien, en inclusión individual, 95 alumnos. 95 alumnos. Están repartidos en 63 centros, o sea que yo soy itinerante, vamos, yo soy una andarina, tengo que ir a 63 centros diferentes a controlar a todos estos alumnos. Solo en uno tengo 11 juntos. Luego, de esos 63, 40 son centros públicos y 23 centros privados concertados, ¿vale? El total de alumnado con sordera que atendemos a día de hoy, que esto varía de un día para otro, porque hace un mes vino una alumna que había estado aquí hace 12 años, se fue a Benidorm, ha vuelto, o sea que esto varía según, como todo. 106. Atendemos desde los 2 años hasta que finalizan, como digo yo, hasta que se casan a veces, hasta que finalizan sus grados superiores, sus grados medios, el bachillerato, etc. ¿Vale? Desde los 2 años. ¿De acuerdo? ¿Y con qué contamos? Aparte de los centros de agrupamiento, que ya habéis visto los servicios que tienen, tenemos 6 intérpretes de lengua de signos, 6 profesoras PTs, de pedagogía terapéutica, quiere decir, 10 logopedas que hacen itinerancia, porque fijaros, hasta repartidas en 63 centros, por toda la provincia, y 3 profesoras en posobligatoria. Para los ciclos y los bachilleratos tenemos una profesora de lenguas, una de los distintos ámbitos, y una coordinadora que soy yo. Y nada, eso es lo que es nuestro servicio. Hombre, hay que darle un toque de humor, que si no esto puede ser un poco aburrido, Bueno, os voy a contar un poquito algunas cositas de la sordera, a ver cómo voy. Bien. Os voy a contar cosas, no sé si sabéis cosas de la sordera o no. Bueno, a Chelo le voy a dejar las presentaciones, que las tiene. Hay anexos con PDFs, información buenísima, aparte de la que he colgado en el Berrichegune y en otros sitios. Y después hay unos vídeos que, bueno, he bajado de YouTube algunos y otros es un vídeo de una película que se presentó, que hay muy pocas películas sobre sordera, y se llama La invisibilidad de la sordera, y es una película que que si la podéis ver os las pueden visionar, está ahí en las presentaciones, que refleja un poco la problemática de la persona sorda, su vida interior y su mundo, que es muy interesante, que es de lo poquito que hay de tema sordera, porque no interesa mucho, no sé por qué. Bueno, no os voy a explicar cómo funciona el oído, porque ya lo sabéis. La audición normal, pues supongo que no estaremos todos por ahí, aunque alguno igual tiene o alguna tiene alguna pequeña pérdida, no lo sé. Otra cosa que no os he dicho, fijaros, ¿cuántas veces va una persona al dentista? ¿Cuántas veces va una persona al ginecólogo, al urólogo? ¿Cuántas veces vamos a vernos la vista? ¿Y cuántas veces vamos a vernos el oído? Pues prácticamente nunca. Y deberíamos saber cómo oímos ahora, cómo vamos a oír con 30 años, con 40, con 50, porque vamos a ir perdiendo la audición. Y por salud, os recomiendo que de vez en cuando os miréis la audición.
Porque nos podemos sorprender en algún momento y dice, ay, pues yo parece que oigo mal por un oído, o oye, que bajes la tele en casa, que pones la tele a tope, o sea, vale. Os voy a hablar un poco de las variables que diferencian las sorderas, las relativas a la propia sordera. ¿Qué tipos de sorderas hay? Tenemos fundamentalmente estas que veis ahí. Hay, según la localización, según dónde estén en la zona del oído en que estén. La conductiva o de transmisión, que se localiza en el oído externo o en el oído medio. Ojo, que la oreja no está de adorno, tiene una función. Y si no tenemos esto es, el pabellón auditivo es algo que recoge las ondas y que atenúa muchos ruidos muy fuertes. Nosotros tenemos alumnos que no tienen pabellón auditivo. Complicado, poner un audífono a una persona que no tiene, por agenesias o por malformaciones. Y es muy importante la oreja. Neurosensorial o receptiva. La localización está en el oído interno. Peor pronóstico que la sordera de transmisión, por supuesto. Está afectado el caracol o la cóclea o el nervio. Luego tenemos mixta, pues la de peor pronóstico, que está mezclada la de conducción y la de transmisión. Y luego la sordera central. ¿Qué es una sordera central? Pues afecta al nervio auditivo y a la corteza cerebral. ¿Y qué les pasa a esas personas? Pues que oyen, pero no conectan la información. Oyen, pero no hay una conexión ni hay una interpretación cerebral de eso. Esas también las tenemos que atender nosotros. El tipo de sordera, pues ya os he dicho, conductiva, neurosensorial, mixta o central. Vamos a ver, ahí está la sordera de transmisión, el oído medio, la de percepción. El momento de la detección es muy importante. Detección temprana, pues a día de hoy, pleno siglo XXI, todavía nos podemos encontrar con alumnos y alumnas que vienen con 4, 5, 6 años sin haberle detectado una sordera. Y no os digo que vengan de fuera, sino de aquí mismo también. Hombre, hoy en día pasa menos, porque hay un programa, que lo sepáis, de detección temprana de la sordera o de screening auditivo neonatal. Está en Txagorritxu, se hace desde el 95 y es una prueba sencilla de otomisiones acústicas que se le hace a todos los bebés, a todos los neonatos. Hombre, si una familia no quiere, no se le hace, pero no es una prueba que sea agresiva. Entonces, a las 48 horas, cuando ya el líquido amniótico más o menos ha desaparecido de los oídos, se les hace esa prueba, que el niño o la niña está despierto, se le colocan unos clips y da unas respuestas a unos estímulos que recoge un ordenador. Y ahí se detecta. Que no pasa, se le vuelven a repetir a los 3 meses. Que no pasa a los 3 meses, hay todo un protocolo ya hecho. Ya se le hacen otro tipo de pruebas, que son los potenciales evocados. Evocados de estado estable o solo potenciales evocados. Que no pasa a los potenciales, se repiten a los 6 meses. Y si ya no los vuelve a pasar, ya se hace ya un diagnóstico de sordera y se le colocan audífonos infantiles a los 6 meses, para ir estimulando. Claro, una detección tardía, imaginaros cuánto tiempo hemos perdido. Fijaros, personas que vienen con 3, 4 años, pues todo ese tiempo está perdido, así realmente es tiempo perdido. De edad auditiva, que un niño empiece a oír a los 4 años, en vez de a los 3 meses o a los 4 o a los 5 meses, ¡buah! Eso es terrible. La etiología. ¿Por qué podemos tener una sordera? Pues puede ser hereditaria. Pues normalmente las personas que heredan la sordera ya tienen unos antecedentes familiares y bueno, pues normalmente tienen menos trastornos asociados porque ya lo tienen en mente, ¿no? Y hay una mayor aceptación. Otras, adquirida puede ser, pues pueden ser causas prenatales. Incompatibilidad de RH, que eso ya está controlado, pero aún y todo todavía tenemos casos, y la rubeola ha sido la causa de muchas y puede serlo, aunque hoy en día eso está más controlado. Perinatales, ahí en el momento del parto, pues las anosias sobre todo, y postnatales los ototóxicos. Normalmente
mucha gente que tiene problemas de riñones, tenemos varios casos, la medicación también conlleva luego una sordera. Hay una chica en el Instituto Koldo Michelena que está haciendo segundo bachillerato que se quedó sorda severa por una medicación que le dieron para los riñones. Y más casos hay. Luego antibióticos o enfermedades infecciosas. La meningitis en su momento conllevó muchas sorderas y lo que ocurre es que se osifican las cócleas. La cóclea se queda osificada y deja de hacer la función las células ciliadas. Bien, otra variable, la edad del comienzo. Eso es muy importante. Si es antes de que la persona adquiera el habla, que no ha hablado nunca, es prelocutiva. Y si es poslocutiva, quiere decir que la persona ya ha oído sonidos, ya ha accedido al lenguaje. Claro, supuestamente, digo supuestamente, tienen mejor pronóstico las poslocutivas, ¿no? Supuestamente, porque a veces nosotros que trabajamos con personas sordas, siempre decimos, donde esté un buen sordo, del ABEL, como decimos nosotros, sordo, desde que ha nacido, pues casi que mejor, porque es que esas personas que andan, a ver, no lo digo en plan chiste, pero, o sea, es muy serio, quiero decir, que esas personas que andan a mitad, que sí he oído, que si no he oído, son a veces muy complicadas luego la rehabilitación, porque aparentemente, oye, sí, mira, si con las prótesis, mira qué bien, oye, y sí, entiende todo. Las personas sordas o los alumnos sordos son de estos que hacen siempre y no se están enterando de nada, de muchas cosas no se enteran, y dan el pego. Las prótesis auditivas, los implantes cocleares son paliativos, no son milagrosos, son paliativos, palían la sordera, no son curativos. ¿De acuerdo? Y otro grado en el que podemos distinguir las sorderas es por el grado de pérdida. Puede ser una pérdida leve, que ahí sería las hipoacusias, son 20 a 40 decibelios, que ahora os explico un poco eso. Puede ser una pérdida media de 40 a 70, puede ser una pérdida severa de 70 a 90 o una pérdida profunda de más de 90. Más de 90 pues no percibe prácticamente nada. Algunos las llevan las prótesis pues para ubicarse en el espacio y para oír ruidos grandes o detectar peligros que les vengan, pues un camión, una ambulancia. Bueno, ahí os he puesto un audiograma para que veáis un poco en qué consiste esto, pero bueno, a ver si vemos ahí mejor. ¿Veis este mejor que el otro? ¿Veis ahí que hay como una banana? Que parece un plátano ahí, ¿no? Algo que parece un plátano. Bien. Tenemos ahí en la parte horizontal que hay unos numeritos que dicen 125, 250, 500, 1000, 2000. ¿Qué es eso? Esos son las frecuencias, los hercios. Frecuencias agudas son a partir de 2000, 4000, 8000. Frecuencias graves 125, 250, 500. Las frecuencias de conversación estarían entre 500, 1000 y 2000, ¿vale? Y veis ahí en la banana que estarían entre 40 y 65 decibelios más o menos los fonemas de la lengua. Imaginaros que una persona ya que tenga una pérdida de 20 a 40, bueno, pues todavía se libra un poco, pero ya que tenga una pérdida severa, pues no oye ningún fonema, y si tiene profunda, pues prácticamente nada. ¿Veis ahí la banana de la palabra? Vale. Bien. Bueno, voy a pasar esto, que me interesaba que supierais un poco, ideas fundamentales. Y vamos a ver un poco, que veáis un poco los audífonos. Aquí. Os voy a enseñar aquí un poquito. Fijaros. Las ayudas que puede tener una persona sorda, que no las he traído porque se ven perfectamente en los dibujos, aparte de que no tengo, teníamos prestados, pero como van perdiendo algunos chiquillos los audífonos, se los vamos prestando y ya no me queda ninguno. Fijaros, tenemos de ayudas técnicas fundamentales, pueden ser los audífonos que tenéis arriba o los implantes cocleares.
Eso serían audífonos retroauriculares los dos primeros, intraauriculares o intracanales los siguientes. Bien, ¿qué es un audífono? Pues eso, un instrumento electroacústico miniaturizado, algunos, porque normalmente los niños y niñas llevan los grandes, porque son los más adecuados, si hay sorderas severas o profundas, son los más adecuados, los más fuertes. Además, imaginaros que un niño pequeño o un niño hasta los 19-20 años, toda esta estructura todavía no está constituida al 100%, y estaríamos cambiando, se le va creciendo un poco el conducto, y cada año tendríamos que estar cambiando los audífonos intras. Por eso normalmente no se les hace los tapones para el agua, también son muy caros, y pues si se hace a los niños porque no queda más remedio, hay que cambiarlos muy a menudo. Es lo mismo que hacerle un audífono intra, que tiene el molde personalizado. Nos va a dar tiempo a todo. Lo que os he dicho, ninguna prótesis auditiva cura. O sea, nadie va al otorrino y le dice, venga, estas prótesis, y luego ya está, ¿no? Llega, se las pone y fin. Todo perfecto. Ya oye, ya está. Ya entiende todo. Pues no. Luego eso nos toca a nosotros. Es un proceso penoso, penoso realmente, hoy en día menos penoso que antiguamente, pero es un proceso de rehabilitación, de logopedia. Los niños sordos juegan bastante y las niñas sordas juegan bastante menos que los demás, porque se pasan la vida el cole, la logopedia particular, el profesor de apoyo, para adquirir lenguaje igual que el resto. Antecedentes, pues bueno, no vamos a hablar de eso. Lo único que, fijaros, no hace tanto aparecen las primeras prótesis con tecnología digital. Esas que os he dicho antes eran prótesis, no tenían tecnología digital, entonces lo que hacían es cogían todas las frecuencias, las ampliaban por igual, o sea, incluso las que estaban más cerca de lo normal las ampliaban igual que las que estaban menos cerca. Entonces, bueno, eran analógicas. Hoy en día, en 2001, aparecen audífonos digitales inteligentes, que, bueno, algunas personas dicen que no son tan inteligentes, porque sí, se supone que atenúan los ruidos, pero claro, hay un desfase todavía que la tecnología no ha podido superar, es desde que se produce el sonido hasta que esa persona lo recibe, y claro, primero oye el ruido y luego se le atenúa, o sea que dicen, no, tan inteligentes no son porque yo ya he oído el ruido. Hoy en día, antes solo eran para las sorderas medias y severas, ahora ya están la tecnología haciendo prótesis auditivas para inteligentes para sorderas profundas. Bueno, pues ahí tenéis las partes de un audífono, ahí tenéis tenemos el molde, tenemos el tubo que va con un codo hacia lo que es el procesador, ahí hay algunas ruedas de control de volumen, encendido y apagado, y el portapilas. Lo mismo vamos a tener en un audífono intra. Vale, el formato, pues ya lo tenéis ahí. Convencional de cordón, eso ya no se usa. Retroauricular, que son los pepinillos que le llamamos nosotros, que pueden ser de color carne, azul, de todos los colores, combinados con ropa y todo. Sí. Intraconcha, aunque algunos no quieren que se les vea, los que quieren que se les ve bien. Normalmente los compran o negros o azules o fucsias, que se vean pero bien. Luego hay intraconchas, intracanal, intra de inserción profunda y gafas auditivas, ¿vale? Antes había hasta bolígrafos que llevaban ahí pero no son muy... Bueno, ahí veis una cantidad de modelos impresionante, Y ahora vamos a ver qué es eso del intraconcha, lo que os he dicho. Algunos tienen mando a distancia, esos que llevan la antenita. Ahí tenéis el del canal. Bueno, vamos a empezar. El de concha, que tendría la forma de la concha precisamente, se ve bastante. Luego tenemos el de canal, que ya está metido en el canal. Microcanal, que se ve la antenita, y ya el microcanal de inserción profunda, ese ya ni se ve. ¿Vale? El funcionamiento, pues ya os he dicho, analógico o digital. El analógico ya está prácticamente desechado, y lo que más se usa es el
Los digitales, pues ¿qué hacen los digitales? Pues perciben y detectan ante los sonidos, cancelan los sonidos que son molestos, etcétera. Como no tengo mucho tiempo, pues lo paso rápido, ¿vale? Bien. Tienen un sistema de localización del sonido, que eso es muy importante para las personas sordas. Lo que sí es importante son los moldes, porque muchas veces los niños en clase dicen, ¡jo, que está pitando, que molesta a los otros niños! Eso depende del molde. El molde es lo que va a adaptar el audífono a la orejita. Pero fijaros, que aquí hay, ahora los moldes no son estos. Fijaros qué tipo de moldes hay, que casi no se ven. Y el tubito es tan fino que a veces te tienes que fijar mucho para verlo. O sea, fijaros el tamaño de ese audífono. Bueno, pues hay este es un audífono que se coloca en el pliegue de la concha y que va en colores, con cuadritos blancos y negros, fucsia, amarillo. Fijaros el tamaño. Ya no hace falta que cuelgue de detrás. Os podéis imaginar que esto para los niños no es lo más adecuado, porque con lo que corren, adiós, los audífonos volando. Lo más normal que lleve un niño es ese tipo, el retroauricular. Bien, otras ayudas auditivas. Cuando una persona resulta que no se puede poner un audífono en el conducto auditivo externo ni medio porque no tiene orejas, pongamos el ejemplo que os he dicho antes, hay otras ayudas auditivas que van por vía ósea, quiere decir, que lo que vamos a hacer es una intervención, le vamos a colocar a esa persona un tubo de titanio en el hueso mastoides y ahí le vamos a anclar el audífono. ¿Qué es esto? Esto se llama baja, o domo, también hay otro modelo. El baja es el que coloca la seguridad social y es gratuito. Este sería el audífono. ¿Por dónde envía la información? Por la vía ósea, que se pone en un lado y le envía información al otro lado, al otro oído, por vía ósea. Por eso cuando vamos a hacer una audiometría os pondrán, si no habéis ido nunca, unos cascos para la vía aérea, para saber lo que oís por el oído, por la vía aérea, y otro como un vibrador en la mastoides, que es para la vía ósea. ¿Qué más hay? Pues hoy en día hay intervenciones que sustituyen los huesecitos dentro. Pueden sustituirte uno y pueden sustituirle de todo. Hay una prótesis totalmente implantable de oído medio ojo. Eso no es un implante coclear, Una prótesis totalmente implantable. ¿Cómo se recarga? Pues poniéndote un aparato así, le das, se recarga. ¿Problemas que tiene? Pues que, claro, cuando las pilas recargables llevan mucho tiempo, se estropean y hay que volver a abrir, quitar esas pilas y volver a poner otras. Claro, eso hasta que descubran algo. Bien, vamos a ver otras ayudas. Bueno, os voy a enseñar audífonos de nueva generación, a ver si se ven bien, porque a veces Bueno, audífonos retro. Bueno, ese no es un audífono, eso es una niña que lleva un implante coclear retroauricular. Os lo está enseñando. Ahora ya es mucho más mayor, ahí está chiquitina. Ese es lo mismo, un implante coclear, pero con petaca, no retroauricular, más antiguo. Esto que veis aquí, luego lo vamos a ver, es la zona exterior que contactará con una zona interna, y eso es... Cuando veis una persona con esto, lleva un implante coclear, con una cosita redonda ahí. Fijaros, eso que veis, esto que veis ahí es el procesador que va dentro del hueso de la mastoides, el lecho, en una cama aquí debajo, tiene el tamaño de 1 euro. Estos son el haz de electrodos que se introduce en la cóclea, que hace las funciones de las células ciliadas. Esto es un implante coclear, retroauricular, con colorines, tienen distintas carcasas, igual que los audífonos, para ponérselos. Estos ya son, pues este es de una marca americana, la Medel, que solo tenemos uno aquí, y estos son otras marcas. Estos son los antiguos de petaca, que estos ya no los tiene casi nadie. Lo único que a veces los niños
para no soportar el peso de ese retroauricular aquí, lo que hacen es ponerles unos portapilas. En vez de llevar las pilas ahí, con un cablecito les ponen un portapilas chiquitito aquí, se lo colocan en las camisetillas y ya está. Fijaros, os quería enseñar, si se ve, esos son audífonos. Esto va como el que os he enseñado antes, como el baja. Esto va anclado en el tubo de titanio y esto es un pendiente que hace de aparato. Lo mismo, ahí no se ve nada, la señora lleva su audífono metido por aquí y no se nota nada. Ese señor no lleva pendiente, pero lleva ahí una cosita que casi ni se ve. ¿Qué es esto? Eso es el audífono. Lo mismo en la gafa. ¿De acuerdo? Bueno, vale. Bueno, os voy a enseñar ahora qué es un implante coclear. Vamos a ver un implante coclear y luego vamos a ver las, si queréis alguna cosilla más. Creo que os hablarán de la lengua de signos, un poquito la asociación, pero si queréis el miércoles. Yo os estoy hablando de las ayudas técnicas, también os puedo hablar. Un implante coclear es una ayuda paliativa también. Las personas que llevan implante coclear no dejan de ser sordas, siempre son sordas. Una persona cuando se va a duchar se tiene que quitar el implante porque no se puede mojar. Una persona que lleva audífonos lo mismo, cuando estoy en la playa no me puedo bañar. Estoy mintiendo porque acabo de estar en un congreso en Pamplona y han sacado un implante coclear que se llama Neptuno, que es sumergible. O sea, que os estoy diciendo que no se puede, pero sí se puede ya. Uno que se puede meter con él en la piscina y en el mar y antiarena y de todo. O sea, que ya, os estaba diciendo una mentirijilla. Para que veáis un poco dónde está situado el implante coclear. Veis un poco que hay una parte, la que os he enseñado, que tiene el tamaño del euro, que está dentro y fuera está eso redondito que habéis visto, ¿verdad? Bien. Esos son modelos de implantes cocleares. Esto es lo que se ve. Normalmente se ve esto como si fuera un audífono y una cosita ahí imantada con un cable. Bien, estas son las partes externas fundamentalmente. ¿Vale? Esto lleva un imán que se pega en la cabeza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las partes poco a poco y ya está. O sea, hay una serie de partes que... Este es un procesador viejo, pero bueno. Hay unas partes externas, ahí tenéis el micrófono, el número 1, el que va en la zona esa redonda, que es el que recoge los sonidos a nivel auditivo. Pasan a un procesador, que es el número 3, en ese caso es de petaca, pero hoy en día son retroauriculares, ¿vale? Bien. Luego, ¿qué pasa ahí? Este transmisor envía los sonidos codificados a un receptor, pero ese receptor, ¿dónde está? Por dentro. Hemos hecho una intervención, se abre por aquí y se hace un colgajo y se mete ahí ese receptor, ¿de acuerdo? Y del receptor las señales van a ir a la cóclea por todo ese haz. Fijaros, os voy a comentar, en general son 2 vueltas y media. En la zona central están los sonidos graves y en la zona más cercana aquí están los sonidos agudos, ¿de acuerdo? Este haz de electrodos tiene puntitos, cada uno son las frecuencias que hemos visto antes en los hercios y los decibelios. Eso sería, de forma artificial estoy haciendo la labor que hacen todas las células ciliadas. Cuando tú haces esta intervención, estás destruyendo la cóclea. Esa cóclea, después de hacer esa intervención, no está servible para poner audífonos si no sirviera el implante, ¿de acuerdo? Por eso hoy en día muchas personas solo se hacen de un lado, porque hay estudios genéticos que ya están haciendo con ratas que han conseguido regenerar algunas células ciliadas. Entonces, bueno, la tendencia hoy en día es hacer los implantes de los dos lados. O sea, que fundamentalmente os voy a decir... Aquí hay un cuadro resumen. Las personas que llevan implante, pues tienen que llevar un carné para poder pasar por los aeropuertos,
porque si pasan por el detector de metales sin enseñar su carnet, se desprograma todo el implante, ¿de acuerdo? Esa es la herida que se haría, que hoy en día no se cose así, se pega con un pegamento, y no se nota, después crece el pelo. Este sería el haz de electrodos ya introducido en la cóclea, ¿veis estos puntitos? No os voy a poner la película porque se la pongo a las personas, la he puesto y les da mucho asco, porque hay mucha sangre en la película. Bueno, se pone eso, pero luego ¿qué hay que hacer? Componer eso y... no se puede abrir eso de repente y darle sonido a la persona. Hay que esperar un tiempo, se van abriendo los electrodos poco a poco y después hay que hacer el trabajo gordo, que es un trabajo de rehabilitación auditiva, en el que hay que hacer detección, discriminación, identificación, reconocimiento, comprensión. El entrenamiento es una fase muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ser oyente porque se les haya puesto un implante? Pues no, va a oír de otra manera y se tiene que acostumbrar a oír de esa manera. Hay muchas personas que se asustan cuando oyen las cosas porque no las han oído nunca. La cisterna del váter debe ser una cosa tremenda cuando se oye la primera vez. O una persona mayor me decía, jo, nunca había oído que los huevos fritos cuando están en la sartén hacen chu, 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 chu. O sea, se tienen que ir acostumbrando a muchas cosas, pero no solo los ruidos ambientales, sino luego los fonemas y a entender el lenguaje. Entonces, ese es el proceso más costoso. Bueno, pues eso es lo que os he dicho. El sonido llega a los micrófonos del implante, el procesador, el número 2, lo codifica, la bobina exterior envía la señal a la parte interna, el receptor estimulador decodifica la señal, la envía por el haz de electrodos a la cóclea y de la cóclea al nervio auditivo. ¿De acuerdo? Eso sería. Esos son distintos implantes. Vale, ¿qué más ayudas técnicas tenemos nosotros? Porque tenemos más. Porque es que a veces resulta que con eso no es suficiente. Resulta que llevan implantes, llevan audífonos, pero eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que usar? Pues las FMs o otros dispositivos, porque los audífonos y los implantes no van a ser suficientes. Cuando en una clase hay mucho ruido, hay 26 alumnos, o 25, o 23, o 21, se mueven, están trabajando en grupo, por muy buenos que sean los audífonos y el implante, todo ese ruido que hay y toda esa distorsión, la profesora hablando, o el profesor hablando de espaldas, el sordo, si le hablas de espaldas, no se entera de los deberes que tiene para el día siguiente. No son suficientes. Pues, ¿qué utilizamos? Sistemas de ayuda, sistemas de comunicación, sobre todo usamos las FMs, tecnología FM, frecuencia modulada, hay otra tecnología, bucle inductivo, infrarrojos y Bluetooth. Hoy en día hay muchas tecnologías. Fijaros en este icono, ¿no? ¿Esto no lo habéis visto en algún sitio? ¿No lo habéis visto en el tranvía? Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la persona sorda tiene la que lleva audífonos y la que lleva implante, tiene en sus audífonos un dispositivo que pone en posición T. Posición T quiere decir que se va a unir al bucle inductivo. El bucle inductivo, ¿dónde está puesto? En el vagón donde viene esa señal. ¿Qué hace con eso? Que oye a la señorita que habla, cuando habla bien, porque a veces hace así, le oye decir la parada no sé cuántos, directamente. Ahora, si se pone en otro vagón que no tiene la señal de la oreja, ahí no va a oír nada, Solo hay en un vagón un bucle inductivo, un sistema por frecuencias, radiofrecuencias tipo de las del teléfono, que le va a acercar la voz de la señorita directamente a sus audífonos cuando él los ponga en la posición T. Lo mismo hay en la estación de tren o hay en estaciones de autobuses. La FM es lo que más usamos nosotros y el bucle inductivo. Pero el bucle inductivo lo usamos poco, porque lo tenemos que usar, no está puesto en ninguna sala, porque es carísimo. Dicen,
En Vitoria solo hay una sala de cine que tiene en el Boulevard un bucle inductivo. O sea que el sordo o la sorda tiene que ir obligatoriamente a la película que está en esa sala, porque en las otras no hay bucle, ¿vale? Lo que más usamos son las FMs. Las FMs es este sistema, que es un sistema FM. Es un sistema hoy en día inalámbrico que tiene dos componentes. Un emisor, que sería así. Bueno, nosotros usamos unas emisoras de Phonak cuadraditas. Este es el que emite, yo hablo con eso puesto y me va a recibir la persona sorda a través de esto, que es un receptor inalámbrico, que se llama microlink, ¿vale? Antes iban 2 cables para el emisor, 2 cables para... O sea, todo lleno de cables iba. Ahora esto es, nada, súper pequeño, ¿Y qué te permite esto? Espera. Bien. ¿Qué te permite esto? Que yo, profesor o profesora, estoy en una clase ruidosa, como pueda ser esta en algunos momentos, entonces aquí hay una persona sorda, esa persona, yo estoy con mi FM, puede ser esta, él tiene sus receptores, y yo, aunque esté hablando así, me va a seguir oyendo directamente mi voz en sus audífonos o en su implante. Yo puedo hablar de espaldas, yo me puedo mover, que eso le da una libertad. Me va a atenuar los ruidos de fondo y no me va a permitir oír el cochicheo de mis compañeros si no quiero. Si quiero, sí, porque tiene varias posiciones. Tiene posiciones de... ¿Veis aquí? El receptor aquí tiene unas bolitas verdes, que bueno, no sé si ven. Hay una bolita vacía, que es la de apagado, una bolita verde significa que solo voy a oír al profesor y 2 bolitas que voy a ir al profesor lo más cerca posible, pero cuando hay una conversación en clase también voy a oír los cotilleos de mis compañeros. O si un compañero habla, pues también le voy a poder oír, no tan directamente como al profesor, pero le voy a oír. Estos son los tipos de... La que más usamos nosotros es esta, que es la más dura, pero ya está desfasada. Hay otro modelo que acaba de llegar, pues que tiene hasta que lo puedes conectar al Bluetooth, tiene de todo, puedes oír el teléfono, etcétera. Estos son emisoras que se coloca el profesor, que nada, se los cuelga aquí, sin más, y no tiene que hacer nada. Y esto es lo que se colocaría en... o sea, estoy señalando ahí. Esto es lo que se colocaría en el audífono o en el implante, según los modelos, ¿de acuerdo? Y sería el receptor. Fijaros que... El bucle, lo que os he dicho, pero nosotros no lo usamos, es muy cómodo, porque el que usamos nosotros es individual. El propio bucle lo lleva colgado el chiquillo. Pero ¿qué ocurre? Que los bucles magnéticos tienen interferencias con las fluorescentes de muchos colegios, y entonces empiezan a hacer un ruido, y sobre todo en los colegios que ya son viejos, Las emisoras también tenían antes un problema, que era, el problema es las radiofrecuencias de la policía, eso ya se subsanó, pero cuando un colegio está cerca de un sitio donde hay, por ejemplo, la Archaña, hay un sitio, de vez en cuando hacen barridos de frecuencias que en ese momento la FM no va a funcionar, pero bueno, ese sería un problema menor. ¿Veis ahí que están unos en casa? Han puesto un bucle magnético en forma de cojín donde están sentados y se hace el bucle y entonces el sordo oiría en esa estancia, en otra no. Y luego el sistema infrarrojos no usamos porque los rayos solares hacen interferencias y esos no solemos usar nosotros. Eso es lo que usamos. Estos aparatos cuestan, una emisora cuesta 3.000 euros. Que se le presta, que los compra el gobierno vasco y se le presta al alumnado. Bueno, yo tengo cosas sobre la lengua de signos, métodos de enseñanza, pero creo que hasta ahí. Bueno, esto es muy interesante, igual os hablan, las pautas de emergencia a seguir en un centro cuando hay una persona sorda, sobre todo cuando hay una persona sorda que signa. Y os cuento la anécdota para que veáis que estamos muy avanzados, pero ocurren unas cosas increíbles. Fue una chica sorda a hacer pis, y fue a hacer pis sin su intérprete. Entonces hubo, había
pues unas emergencias, pero que nos avisan, ¿eh? Y claro, se metió al baño, como no oye, como en ese centro no había luces ni nada, allí se quemó. Porque cuando salió del baño se encontró que no había nadie en el instituto. Pues tampoco estaba, no va a ir la intérprete con ella a hacer pis. Entonces, claro, eso nos avisa. Ahí hubo un simulacro y en ese centro, como en muchos, ni siquiera en el centro de agrupamiento hay señales luminosas de aviso que se pone, son una lucecita que avisa de que hay una emergencia. Pues Risa se quemó porque decíamos, te has quemado, pero se asustó porque no había nadie en el centro, claro, todo el mundo salió por ahí y cuando salió del baño, pues, o sea que hasta eso tenemos que hacer. Bueno, síntomas de alarma cuando tengáis niños en un centro, y ya acabo con esto, pues siempre tenéis que ver si no reacciona a los ruidos, si le llamas, si le hablas por detrás y no te contesta. Hombre, una cosa es ser sordo y otra cosa es hacerse sordo, que también se hace, hay muchos tipos que también puede ser, ¿no? Cuando se le habla por detrás a un niño o repetidamente se le nombra y no responde, hay que hacer algunas pruebas, aunque sean pruebas caseras, o cuando tarda mucho en hablar y hay sospecha, eso hay que estar muy atentos. Para eso estamos nosotros. Cuando a nosotros de los centros me llaman, hombre, siempre pedimos que haya una revisión médica o que haya un informe médico antes de acudir, porque si no sería un saco, todos los niños vendrían al servicio, pues muchos niños tienen problemas auditivos, Y os voy a decir por qué, y ahora pasamos a las preguntas, por qué hay... ¿Sí, no? ¿Está bien así? Ah, bueno. Vale, pues preguntas. No, solamente era enseñaros por qué los niños en general tienen más problemas auditivos y tienen muchas otitis, ¿vale? Fijaros la trompa de Eustaquio y la postura que tiene en el adulto y en el bebé. En el bebé, la trompa de Eustaquio y toda la estructura craneal en la que va encajada el oído todavía no está en su sitio adecuado, en el sitio que luego va a tener cuando sea adulto. Entonces todas las porquerías, todas las infecciones pasan directamente por todos los conductos de la nariz, el oído, Sin embargo, cuando ya somos más adultos, la trompa de Eustaquio y todas esas conexiones se ponen en una posición más inclinada, con lo cual ahí se reducirían todas esas otitis de repetición que suelen tener los alumnos y que son la causa de muchas pérdidas auditivas. Bueno, pues si tenéis preguntas me decís. Se me han quedado muchas cosas por contar, pero es que en una hora no se puede contar la historia. He intentado contaros lo más importante, ¿vale?